Grabación, permítame en este momento. Listo, ya inició. Vamos a entonces a ya terminar pues de explicar. En la pausa que habíamos tenido, antes de la pausa habíamos hablado pues sobre lo que era pues la identificación de lo que era pues peligro, lo que era pues la parte de riesgos y amenazas que pudiera generarse como tal de este evento. Ahora aquí vamos a tener en cuenta que dentro de lo que es la parte ya de lo que es los riesgos, pues los riesgos, las amenazas que se puedan, digamos, como encontrar allí, los peligros. Aquí encontramos nosotros entonces lo que es la parte de que pues, se identifica, digamos, la amenaza pues en el detrimento de las ventas de la organización y la disminución pues del nivel de desempeño de los trabajadores, pues asociada pues al desconocimiento de todos los procedimientos. Entonces digamos que aquí ya tenemos esta parte, digamos, de procedimientos adecuados. Como nosotros lo podemos observar en este punto, una de las cosas que vamos a observar es que dentro de las fechas de seguimiento pues van a ser posteriores a lo que es las fechas límite de ejecución, con el fin de verificar pues que se haya realizado. Ahora aquí vamos a ver que dentro del, digamos, el penúltimo en el penúltimo movimiento que nosotros que vamos teniendo en esta parte, que está lo que es el tema de la descripción del seguimiento, vamos a ver que digamos que aquí empieza a hacer la redacción un poco más pues en el tema del pasado, ¿no? Digamos lo que en ese sentido, primero se realizó el análisis pues, de cada uno de los presupuestos que se le asignará a los procesos del sistema de gestión, estableciendo los topes máximos para cada uno de los ítems, dejándolos documentados en registro, el cual fue divulgado a las partes interesadas pertinentes por parte de la alta dirección. Ahora, esto ya empieza, digamos, como a ya gestionarse, y posteriormente entonces que cada uno de los líderes, digamos, evalúe el presupuesto asignado. Aquí no sé por qué no sé por qué lo puso sin H. Sí. Dice, hubo modificación en presupuesto de proceso de talento humano que se reajustó el 20%. Entonces aquí digamos que yo en esta situación hipotética coloco que ya pues digamos que se ha revisado y que nos queda pues ya ajustado lo que es el tema del presupuesto, y que pues aquí hubo una pequeña modificación. Entonces aquí digamos que la idea cuál es. La idea es que se describa aquí qué fue lo que se hizo. Entonces aquí ya con esto digamos que en relación ya a lo que son las acciones que ya se habían emprendido pues anteriormente, en esa parte pues ya digamos que se ubica esta parte. Y lo otro es que digamos que ya se determina, digamos, por parte de la alta dirección y el líder del sistema de gestión, pues que el canal de comunicación pues será el correo electrónico organizacional, y que se revisará copiando la gerencia frente a solicitudes de personal, independientemente de la razón de su solicitud. Entonces miren que aquí ya digamos que ya uno digamos que plantea, digamos que en ese sentido ya todo lo que tiene que ver con el tema de esta gestión, pues bueno, se sigue digamos con eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno evalúa, digamos, lo que tiene que ver con esto? Lo que es el tema de canales de comunicación. Una de las cosas es que nosotros tengamos los canales más efectivos. No necesariamente los más complejos son los mejores, digamos que no, que por correo, que haciendo solicitud, que formato, no. Digamos que un correo electrónico se vuelve a nivel institucional pues lo que es el tema de una evidencia clara de gestión. Digamos que esto digamos que es el más indicado, y que pues dentro de la recomendación, así como yo se los hice a los compañeros de la tarde en su momento, también digamos que se los digo a ustedes que una de las cosas que es más importante de tener digamos en cuenta es que cuando nosotros hablamos de lo que es el tema de las comunicaciones, mi recomendación personal, mire, mi recomendación personal es que ustedes, si van, digamos, bueno, también dependiendo, del grado de información, digámoslo de esta manera. Si usted digamos que va, digamos, la relación que usted tiene digamos con los aprendices en relación a lo que es el tema de la presentación de evidencia, de las comunicaciones y demás, una de las cosas que usted va a tener en cuenta, digamos, en este sentido, es que usted, digamos, que esas comunicaciones las debería hacer, digamos, que
hacia los aprendices y con copia, digamos, a los voceros, o inclusive también con copia a los otros instructores que también, digamos, que manejan la misma fecha que usted, porque usted puede compartir, digamos, en un semestre, en un trimestre, usted puede compartir fichas con otros instructores, y más si esos son líderes, digamos, si son de pronto los programas de técnicos, o pronto que usted también esté dentro de la parte técnica en sistemas de gestión, y usted pues compartirá también con... ¿Cómo? Es el equipo ejecutor. Exacto, de todo el equipo, exacto, de todo el equipo ejecutor, exacto, hay comunicación que digamos que usted tendrá con el equipo ejecutor, y habrá otra comunicación de pronto, digamos que cuando hay información que usted tiene que de pronto entregar o algo, digamos, en especial a los compañeros que como yo pues también son contratistas, pues mi recomendación es que si hay algo, digamos, con respecto, digamos, al tema de planilla o algo, digamos que ya, digamos, que le pidan a uno comunicación, si es recomendable en esos casos, digamos, que enviar con copia también al subdirector para evitar, digamos, problemas y darle, digamos, el tema de trazabilidad. Importantísimo también porque pues es algo que, digamos, que es como entre las recomendaciones que ya, digamos, con esto, y es que siempre se respete, porque pues digamos que lo he visto, digamos también, porque hay también malas prácticas, eh, digamos que se respete la trazabilidad, ¿no? Digamos, puede ser que para algunos diga, pues obvio, yo me lo hago, pero no es que, o sea, no todos todo lo hacen, lo he visto. Entonces siempre respetar, digamos, la trazabilidad, escribir sobre el correo en el cual, digamos, si usted recibe una comunicación, una solicitud, responder sobre ese mismo correo para respetar la trazabilidad. Además que cuando se generan pues los conflictos, pues lo que se hace es evitarlos. Entonces, y que pues a través de ese correo, pues digamos que usted tiene claramente cuál ha sido, digamos, el histórico, y ubicarse, digamos, en lo que es esa parte. Ahora, eso pasa, digamos, también, digamos que cuando uno a nivel organizacional, y eso es algo que uno tiene que centrarse también, es a que que siempre, digamos, las herramientas con copia pues se tienen que utilizar. No recomiendo de ninguna manera, no recomiendo utilizar la herramienta con copia oculta, porque pues eso también, digamos, que esa herramienta es muy útil, digamos, cuando usted pues va a enviar correos masivos. Pues para correos masivos sí, digamos, el tema de con copia oculta, porque pues usted, digamos, necesita enviarle la comunicación a 1000 personas, y entonces pues eso es una base de datos, esa cantidad de correos. Entonces, y muchos de ellos, pues así como en el caso de lo que hemos visto, que el mío es Leandro Garzón 7. Entonces, eso digamos que también, digamos, para proteger lo que es el tema de datos personales, pues se utiliza el tema de con copia oculta. Pero digamos que en las comunicaciones internas que uno, digamos, maneja ya sea con aprendices, otros instructores, coordinadores y subdirector, pues es recomendable no usarla, porque pues eso genera malestar, porque tarde que temprano uno lo descubre. Digamos que eso, digamos, que ha sido también la experiencia de algún compañero de trabajo que tuve en algún momento, que pues se las dio muy avispado de enviarle con copia oculta, digamos, al gerente, y después entonces pues cuando ya descubrimos que hacía esa práctica, porque cómo se, digamos, por qué, digamos, que cae uno en la trampa, digamos, se utiliza esa herramienta que con copia oculta, porque digamos en ese caso, digamos, el gerente llegaba y nos daba a nosotros como que vea que qué pasó, por qué es esto, y cuando uno miraba la trazabilidad, ahí es donde uno se daba cuenta de que le había enviado a la otra persona un correo con copia oculta. Entonces, por ende, digamos, y eso, digamos, que genera malestar, porque es como si tratara de ocultar, o si tuviera, digamos, cuando no se utiliza para correos masivos, puede transmitir el mensaje de que uno pues está haciendo, digamos, que uno tiene alguna segunda intención. Bueno, puede ser que sí, pero digamos que la idea no es ser tan evidente, ¿no? Digamos, como tal. Obviamente con copia es con la intención de que pues de que las personas estén enteradas también de nuestra gestión. Ese es el interés principal cuando uno lo hace con copia, y hacerlo, digamos, en el nivel, digamos, adecuado. Digamos, si es algo que tiene que ver con los grupos o con la vocería, pues enviarlo con copia al coordinador. Si es algo que, digamos, que ya, digamos, que tiene que ver con el coordinador, y digamos que si amerita, pues también con copia al subdirector. Inclusive a veces, digamos que son temas que de pronto se vuelvan serios, pero no sé qué tipo. Entonces sí, digamos que con copia al subdirector o subdirectora según el caso. Digamos que esa es la recomendación para lo que es el tema de la trazabilidad.
¿Listo? Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta. Eso es como el tema de derechos de petición y todo eso que a veces uno pues hace ante, digamos que servicios públicos y demás, pues siempre es bueno con copia a otras entidades que controlan. Digamos, si yo tengo una queja contra la empresa de energía, entonces con copia también a la Superintendencia de Servicios Públicos. Digamos, un ejemplo, ¿no? Digamos como tal. Entonces eso digamos que hay que tenerlo en cuenta pues al respecto. Ahora, finalmente se revisa, digamos que en este caso, digamos lo que es el tema del procedimiento para solicitar personal adicional en cualquier proceso de la organización. Entonces aquí digamos digamos que uno lo y se documentaron allí los tiempos de respuesta y los canales de comunicación establecidos. Entonces, de hecho se estableció ¿qué será? A ver, aquí está, digamos que es el tema, aquí son errores de digitación, más que nada. Listo. ¿Qué será uno de los documentos que serán hablados dentro de los procesos de inducción, reinducción y entrenamiento de personal? Entonces miren que aquí se trata, o sea, ¿qué es lo que se quiere, digamos, con eso? Digamos que cuando se hace el seguimiento es describir todo lo que se hizo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder entonces justificar al final por qué la acción es eficaz. Entonces, ¿qué es la idea, digamos, de esto del tema del seguimiento? Aunque sí se trata de que ser casi, digámoslo, en parte, digamos, de un copy-paste de las acciones. Digamos que si ahí dice que realizar presupuesto, se realizó presupuesto, ejecutar reunión, se ejecutó la reunión, pues aunque digamos que hay como esa especie de copy-paste que pasa del presente al del futuro al pasado, digamos de que es del infinitivo, perdón, del verbo infinitivo al verbo en pasado. También es cierto que es importante empezar a describir qué fue todo lo que ha sucedido. Ahora, ¿eso para qué? Para que cuando vayamos ya a justificar por qué es eficaz la acción, es porque nosotros podamos describir todo esto, digamos que se ha tenido en cuenta para poder entonces poder explicar de qué manera es que pues no se va a volver a presentar esa no conformidad y que sea, ojo, porque es que digamos que aquí hay que tener en cuenta que para que haga parte de, digamos, de la organización hay que incluirlo dentro de los procedimientos. Digamos que eso digamos que a veces en teoría lo podemos saber, pero hay que tenerlo en cuenta porque con el corre-corre, con los afanes, porque esto digamos que exige tener que pensarlo, o sea, esto exige que usted se siente, digamos, como tal, unas 2 horas para ver muchos detalles. Yo sé que nada más mirando este ejercicio, yo sé que muchos de ustedes van a verlo y van a decir, yo también le haría esto, yo también haría esta otra, me aseguraría por este lado. Entonces eso que ustedes hacen, que probablemente hay detalles acá que se me escapa frente a todo digamos, todo este trabajo que se hace, exige muchísimo tiempo, o sea, exige realmente sentarse a generar acciones. Y fíjense que de aquí, de lo que nosotros estamos viendo, mire, cuántas, ¿no? Digamos, uno hace la reflexión, cuántas acciones correctivas van a salir de acá, cuántas acciones de mejora, mínimo dos. Y a veces nos dicen no, saque usted al menos una o dos una correctiva y una de mejora cuando es el tema de auditoría y se prepara, digamos así, de afán. Y resulta que ese no es el chiste, o sea, eso no es, o sea, miren que cuando se hace una buena gestión, las acciones de mejora se van generando automáticamente. Y miren una de las cosas, porque miren que aquí yo lo amplío con el tema de los procesos de inducción, de reinducción y de entrenamiento, porque estos son cosas que uno tiene que estar hablando. Miren que nada más aquí, miren que nada más acá, y lo que usted está haciendo es fortalecer los procesos de reinducción. Primero fortalece el proceso de reinducción, porque una de las quejas que siempre vamos a tener, ¿cuál es? Pero eso yo ya lo sé, que el COPA sirve para esto, que el otro comité para aquello, que entonces y a veces, vea, póngale cuidado en eso también. Es que nosotros tenemos que empezar a hacer mejores procesos de reinducción, y esto, digamos, son insumos. Todo esto que pasa, digamos, una situación como estas que acabamos de analizar, hipotética, nos da pie también a decir, mire, dentro de un proceso de reinducción, digamos que también tiene que entrar más allá de los cambios que hubo en procedimientos,
es también comentarles también lo que ha sucedido y qué cambios se han generado, digamos que por qué lo del tema de procedimiento, porque es que miren, alguien que no conozca, por ejemplo, y uno lo sabe en una reunión, que va a decir, ay, pero ¿por qué? ¿Qué para qué? ¿Qué tal? Y como no conoce toda la historia, todo lo que viene en especial, y en especial en esas organizaciones en donde pues hay un alto nivel de rotación, ¿cierto? De personal, y pues digamos que son, porque en eso digamos que hay que decirlo, hay empresas en donde tú organizaciones, entidades como nuestra entidad, como el SENA, de que nosotros podemos aquí decir, no, yo llevo 8 años, yo llevo 6 años, yo llevo 12 años, yo llevo 20 años, ¿cierto? Dentro de la entidad, pero también hay organizaciones en donde dicen, no, 1 año, 2 años, o sea, el porcentaje de personas que llevan, digamos, más de 5 o 6 años, pues va a ser mucho menor, digamos, en empresas de 50 personas, donde los que llevan más de 8 años pueden ser 1 2, y los que lleven más de 3 años sean, digamos, 4 o 5, y el resto entonces van variando. Y eso digamos que tiene que ver con muchos factores que ya hemos digamos hablado digamos anteriormente. Entonces por ende es lo que fortalece también en ese sentido lo que son los procesos de inducción. Miren que un buen proceso de inducción no es aquel que por rapidez, por firmar. O sea, no se trata solamente, sino que es pensado en todo esto, porque vea, fíjense en algo, nosotros estamos hablando de un tema de contratación laboral, estamos hablando de un tema de también de presupuesto, pero créanme que eso que va a generar, eso va a generar, si se hace todo esto, ¿cuáles serían las ventajas? Pues que va a haber un mejor clima laboral. Miren que el mejor clima laboral es realmente en donde no hay estrés, y definiendo el estrés como todas aquellas circunstancias en donde los trabajadores no saben qué hacer frente a esas situaciones cuello de botella que se presentan a diario. Ese es el estrés, cuando las personas ya sea no saben qué hacer, cuando no tienen los recursos y cuando no saben cómo responder frente a esas situaciones, y que son un posible que son una situación de que está generando el tema de un posible digamos acoso laboral, porque pues va a haber un enojo, va a haber inclusive también pues el tema de los reclamos, y posiblemente pues va a ser un tema de pérdida también de dinero, porque una persona que ingresa, ¿qué es lo que pasa? Si esa persona ingresa y en un tiempo corto ahí se va porque se aburre, porque no dio la talla y demás, eso es dinero perdido por parte de la organización, porque es dinero que no se retribuyó a la misma organización en el tema de productividad. Entonces eso digamos que uno tiene que tener muy en cuenta eso, y nada más esto, digamos que eso digamos que también nos lo va a controlar. Mire, esto tiene muchas implicaciones, y nada más, mire, todo este análisis que hemos hecho de esta situación hipotética es lo que nos da lugar a eso. Entonces miren que de todo esto, ya cuando uno empieza a analizar, digamos, porque esto digamos que es un solo ejercicio, ¿cuántas acciones de mejora deberían salir? Pueden salir varias, pero ¿sabe qué es lo mejor de todo? Que esto también se vuelve, digamos que cuando uno habla del tema de seguimiento y cuando se hace un trabajo serio en esto, claro, efectivamente esto empieza a descubrir muchísimas cosas, porque miren, una de las frases que uno encuentra dentro de una organización es que donde destapo hay trabajo. Eso es una frase típica que usted va a encontrar: donde destapo hay trabajo, hay cosas por hacer, hay cosas pendientes, y es por esto. Entonces, ¿qué pasa? Esto es igual como cuando uno habla sobre el tema de la implementación. Digamos que la implementación, como ustedes saben, el tema de los costos como tal al inicio son muy altos, van incrementándose, porque pues no tienen todo el orden organizacional, digamos que son empresas, pero no son como tal una organización que tiene documentados sus procesos y demás, y empieza a crecer, y empieza después, ya cuando es el tema de mantenimiento, empieza a descender esos costos, porque ya se han hecho muchas cosas y demás, y es lo mismo con esto, hasta el punto en el que llegue, digamos, como al hecho de llegar y dejar y generar, digamos, como esas, como todo, digamos, el procedimiento que sea parte de la cultura organizacional. ¿Cuál es el punto aquí? Que con la próxima vez que alguno de los procesos, porque se incluye dentro del proceso de inducción y de reinducción, ¿cierto? Inclusive hasta también a veces del tema de entrenamiento, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de entrenamiento es perfeccionamiento de la actividad,
Por eso es que, digamos, actividades como el tema de alturas, lo que es el tema de, digamos, de manejo de alimentos, lo que es el tema de fumigación y otras actividades, por eso es que se habla de entrenamiento, de tener, digamos, el certificado anualmente, digamos, de habilitación, o inclusive a nosotros en seguridad y salud, cuando hablamos de que cada 10 años tenemos que renovar nuestra licencia, bueno, no tanto la licencia, pues hay práctica para, digamos que con el tema de los cursos de 50 horas y de 20 horas del sistema de gestión, eso es entrenamiento, y la idea cuál es perfeccionar esa actividad que nosotros realizamos, y hacia eso es que va. Entonces todo eso, digamos que aquí aplica para que nosotros podamos desempeñar nuestras labores de forma adecuada. Lo otro que yo quiero, digamos, como generar es que, y que quiero, digamos, recalcar mucho, y es que, miren, si ustedes se dan cuenta, miren, una de las lecciones más importantes que me ha costado es realmente es esto, digamos que realmente, o sea, llegar a esto, digamos, a poder generar, digamos, esto, ha costado mucho, y digamos que cuando estamos en el diario, digamos, de convivencia, digamos, con un cargo, digamos que estamos dentro de las empresas, es mucho más difícil. Aquí lo que nosotros podemos hacerlo es a través de una concientización, para que las personas se puedan ubicar y puedan de una vez ir al punto y saber en qué vamos, ¿cierto? Y que se puedan, digamos, enterar, empapar rápidamente, y que pues digamos que puedan, digamos, tener todo, digamos, ese orden, independientemente de las personas que estén, que ya, digamos, que sepan a dónde continuar. Entonces esto, miren que esto, digamos, que exige muchísimas otras cosas, y a veces, digamos, que en la parte documental lo que nosotros vemos es precisamente eso, que exige que todas las personas estén enteradas en dónde está todo, y que sea información actualizada, real, para las personas que van ingresando, y que sea actualizada y real y comunicada con pertinencia en el momento en el que se genera. Por eso es que, miren, para mí, y en esto, digamos, que lo quiero decir, cuando ustedes, digamos, les hablen de que un archivo, y en especial cuando hablamos de las guías de aprendizaje, cuando realmente ustedes les digan de que se actualizó, no le crean al coordinador, no le crean al instructor, no, vayan a compromiso y busquen el archivo, y ese que encuentren para descargar, ese es. Que no, que es que está en versión, ahorita creo que es que está en versión 2, ¿no? En versión 2 o 3. Creo que, es que no recuerdo bien, creo que es 2 o 3. La última actualización fue al inicio del año pasado. Entonces, y a partir de eso han dicho, no, que es que se ha actualizado, y hoy en día yo sé que me dicen, no, que ya se actualizó, y resulta que no, ya se actualizó. Claro, efectivamente, porque se le quitó las márgenes, básicamente, gracias a Dios le quitaron esa margen como tal. Pero uno tiene que ir a la base, y ahí es en donde uno tiene que consultar todo. Por eso es que yo les mostraba, digamos, esa parte, para evitarse, digamos, como estos inconvenientes. Miren que todo el análisis, digamos, que todo el seguimiento que nosotros le estoy haciendo, digamos, a todo esto como tal, es para poder entonces llevarlos a algo. Y es que, bueno, primero el seguimiento, claro, el seguimiento lo tiene que hacer la Secretaría de Producción. Ahora, con esto yo quiero decir algo muy importante, y es que si uno está auditando, ¿cierto? Pues la idea es que uno haga todo el seguimiento. Ahora, ¿por qué? Porque finalmente, si hay un compromiso de hacer el seguimiento, significa que usted va a tener que invertir también tiempo en asegurar de que la persona a la cual usted auditó hizo las cosas, ¿no? Usted hace un seguimiento, ¿cierto? Entonces sí, efectivamente hizo esto, sí se realizó, no se realizó. Con eso, ¿qué es lo que nosotros estamos asegurando con esto? De que no se va a poner a llenarle de un poco de no conformidades, que hasta puede, que entre muchas más no conformidades, pues va a tener, o sea, se puede sacar 10, 15, no importa el número, pero que realmente todas le aporten valor para que pueda mejorar, no por y es más, por eso digamos que también hay que fijarse mucho en el tema de los requerimientos, digamos, cuando tal y que se habla dentro del tema de las auditorías, y que a veces es necesario también incluirlas acá. Digamos que eso es algo que también, digamos, que aquí las vamos incluyendo, digamos, el requisito como tal que va a estar incumpliendo. ¿Para qué? Para que no sean porque a mí me parece. Mire, yo esto, digamos, que lo comparto, digamos, se lo comparto a ustedes. No recuerdo que alguna vez la persona que está haciendo contratación en una empresa,
íbamos a ver a contratar a una persona que hiciera, digamos, las labores de seguridad en el trabajo en el campo petrolero, vamos por allá. Y curioso que en una de las entrevistas llegó y le dijo, bueno, ¿usted qué haría, digamos, con estos bombillos y con estos bombillos? Y diría, no, yo los cambiaría, yo haría esto, pues tratando como de congraciarse, pero resulta que esa no era la respuesta correcta. Porque pues si necesita cambiar los bombillos y la intensidad lumínica, pues tiene que tener un estudio, lo que conocemos el estudio higiénico para ello. Entonces ahí, digamos que ¿a qué me da lugar a eso? Al hecho que todo lo que digamos, los hallazgos y lo que se tenga, digamos, en auditorías que sea justificable y no se vuelva uno, porque eso se vuelve, digamos, como un tema de una pesadilla innecesaria. O sea, eso está bien para las películas, así como las de Matilde y todas esas en donde había una profesora tronchatoro y de todo. No, aquí cuando uno habla, digamos, de esto, a nivel empresarial es que ¿qué es lo que me va a mí generar valor? ¿Cómo le hago la vida más amable a la otra persona? Y hacerle la vida más amable es decirle, mira, tienes que corregir esto, esto y esto, y con eso ya cumples todo, punto. Lo que sean, 3 4 8 lo que sean los puntos, que todo sea para agregar valor. Y mucho más, pues para que lleven a esto. Ahora, una de las cosas es que cuando uno genera un tipo de estas acciones que han sido analizadas profundamente, yo me voy a ver beneficiado también como auditor. ¿Por qué? Porque vaya a generar que un sentimiento de agradecimiento porque realmente se hacen las cosas de forma óptima. Miren que eso pasa mucho con las auditorías. ¿Por qué las auditorías, cuando uno habla de auditorías internas, por qué son tan sangrientas? Eso hay que decirlo. ¿Y por qué las auditorías del ente certificador son más amables? No es porque el ente certificador sea más suavecito, no, tiene la misma exigencia. Lo que pasa es que en las auditorías internas es en donde se destaca generalmente solo los errores, solo lo malo. Entonces usted ve que evaluó 10 criterios de una auditoría y entonces fueron solo los criterios, entonces solo para lo malo. Y resulta que pues de todo la gente, pues las personas hacemos muchas cosas bien, hacemos también otras cosas que hay que mejorarlas, eso sí, no hay que negarlo, pero en ese cuadro ecuánime, pues yo puedo, digamos, centrar mis energías en resolver las cosas que realmente van a ser significativas y que me van a hacer un trabajo óptimo, porque eso es lo que sucede cuando se generan muchas no conformidades, digamos en especial en las auditorías internas, y cuando se generan sin justificación y cuando se generan, digamos, como yendo a detalles que realmente, o sea, que no hay claridad y que hay inconformismo también del auditado, que dice, pero ¿para qué me la levanto? O sea, eso es lo que a veces, digamos, que sucede. ¿Y eso qué va a generar? Pues va a generar que solo eso se quede en el papel. Se va a quedar solo en el papel y no va a pasar a la realidad. Y por ende, este es el análisis. Fíjense que qué sentido tendría que yo sacara en una auditoría 40 no conformidades que en las cuales de pronto en varias de ellas no sea justificable, o que pueda, digamos, contener en una no conformidad varias para que sea un solo trabajo, y entonces con eso pues optimizar el trabajo de las personas para hacerles la vida más amable. Ese es el propósito, y ese es el propósito de estos procesos, y que tenga yo una trazabilidad. Mire, es que yo estaba, y miren que esto se crea también, miren lo que es digamos, lo bonito de esto, y es que esto también genera también cambios en los criterios de desempeño de personal, porque es que esto devuelve también como una hoja de vida. O sea, ustedes cuando miran un perfil de hoja de vida, digamos que, o sea, es como una cadena, ¿no? Primero digamos el perfil de hoja de vida. Usted mira un perfil laboral y entonces es que me caracterizo pues una persona responsable, honesta, cumplidora de mis deberes, y entonces pues sale un poco de cosas, y uno dice, señor, eso no es un perfil laboral, porque todo el mundo tiene que ser responsable, todo el mundo tiene que ser honesto, bueno, se supone que ser honesto, o sea, todo el mundo tiene que cumplir con sus deberes. ¿Cuál es la diferencia? Y eso, digamos que no, anótenlo ahí para el perfil laboral, para cuando pues todo lo tendremos que hacer en algún momento. De hecho yo lo he hecho, o sea, pues he tenido, digamos, la fortuna, pero también digamos que lo tengo, digamos, bien, el perfil laboral, y es ¿por qué deberían contratarme a mí? Y eso para sus hijos. El perfil laboral es ¿por qué? Te da respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué deberían contratarme a mí y no al otro que está también buscando el mismo puesto? Esa es la pregunta que tiene que responder el perfil laboral. Entonces si usted dice que si es honesto,
pero si el otro también lo dice, entonces ¿cuál es la diferencia? Que si es cumplidor, ¿qué tal? Que si quiere aprender, no, no. Entonces, ¿por qué debería? Y eso depende también del cargo al que va, ¿no? Entonces, todo eso digamos que hay que analizar. Ahora, vamos en esa cadena porque también se vuelve, también eso digamos como entra la persona así, que con el perfil. Entonces cuando llegamos, ubicamos los perfiles del cargo, entonces características, persona responsable, puntual, cumplidora de sus deberes y de todo. Y uno dice, bueno, ¿y eso cómo se come? Pues por ende, digamos que es siempre necesario, pues además de mirar lo que son los procesos, los procedimientos, también es necesario, digamos, en estos casos, evaluar. Evaluar aspectos, digamos, aquí yo evalúo algo y es que, por ejemplo, lo que nosotros hablamos con el tema de las capacitaciones, que son las evaluaciones del grado de conocimiento adquirido. Muchas veces nosotros las evaluamos, digamos que hacemos la capacitación y hacemos las preguntas, y si la persona tiene el conocimiento fresco, pues responde, ¿cierto? Pero después a las 2 horas es como ir al baño y entonces igual con la caspa y el mugre del pelo, se fue también por ahí, por el sifón, se fue el conocimiento que adquirió en esa capacitación, si no es significativo. Entonces eso también digamos que puede ser también para evaluar, y eso depende también de lo que son los perfiles, de lo que es el perfil del cargo y de los peligros y de las actividades que va a generar. Entonces miren que aquí hay muchas conclusiones que uno debe tener y que yo quiero que tengamos en cuenta, y por qué la importancia de lo que les he explicado. Yo sé que a veces de pronto podría sonar digamos con el tema de ortografía, pero ¿cómo? Pero miren que la necesidad de que sea pues dada. Y ya en ese sentido, cuando uno digamos que ya obtiene digamos todo lo que es el tema del seguimiento, entonces empieza a tener lo que es la fecha de cierre. Fíjense que algo que inició en abril del 2021 yo lo proyecté, digamos que en este caso, con el tema de lo que es un cierre posterior casi un año. ¿Sí? O sea, casi un año se generó en abril y se cerró en febrero del siguiente año. Ahora, esto es por lo que ya les decía. Hombre, hay que asegurarse que efectivamente eso es el propósito. El propósito no es generarlas por generarlas. El propósito es que realmente se cierren. Eso es a lo que uno tiene que indicarle, y por eso digamos que yo pongo esa fecha aquí, acá, bueno, el tema de conclusión pues para el tema de acciones de mejora, y aquí se vuelve, digamos, vea, sigue que el estado de la acción, aquí lo único que tenemos que hacer es generar un filtro, y con eso usted puede filtrar todo para saber por proceso cuántas están abiertas, cuántas están cerradas. Inclusive si usted aquí maneja, digamos, si usted aquí tiene lo que es el tema del manejo de tablas, como también en un momento dado digamos que lo manejamos, también usted puede hacer lo que son tablas dinámicas, hacer gráficos, digamos así, rápidos, que es eso. Obviamente la recomendación siempre es saber todo lo que es el tema de Excel. Nuestra entidad, pues cuando tuve los tres primeros cursos básicos de Excel, básico, intermedio y avanzado, pues tú aprendes un 70%, porque el otro 30% es que las herramientas de análisis de datos como Power BI, Power Query, que no son complejas. Si tú ya tienes el 70%, las otras las comprendes con mayor facilidad. Power Pivot y todo esto. Entonces miren que uno analiza digamos que todo esto, y fíjense que acá va a llegar, digamos, las acciones propuestas se implementaron de manera tal que aseguró que por parte de la entidad de inducción y entrenamiento, con el fin de que sea parte del conocimiento general de los trabajadores de la organización. Aquí, bueno, aquí la podemos mejorar obviamente, porque pues se implementaron de manera tal, digamos que de manera tal que se aseguró que fuera parte de las actividades de inducción, reinducción y entrenamiento con el fin, de que sea parte del conocimiento general de los trabajadores de la organización. Entonces, pues aquí lo que se quiere, digamos, como dar con eso, se implementaron, entonces sí, y generalmente digamos que la recomendación, más que decirle sí o no, pues porque digamos que lo puede hacer, digamos que con eso se cumple, ¿no? Digamos, se implementaron sí o no, pero más allá de eso es darle, en este caso, como tal, el sentido completo, digamos, de que o sea, como darle un mayor alcance a las acciones. Ahora, estas acciones, ¿a qué se le apuntaron finalmente? A que fueran parte del proceso, y a eso, digamos, es a lo que nosotros tenemos que llegar.
¿sí? Entonces por eso digamos que aquí lo explicaba y finalmente entonces claro, entonces ya aquí se explica de qué manera es que usted va a justificar de que ya se cerró. Entonces usted la justifica porque primero se establecieron los criterios claros, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a cada uno de los procesos, de acuerdo digamos al presupuesto anual, ¿cierto? Teniendo en cuenta ¿cómo es que se llama? La, la opinión y las sugerencias de lo que es esta parte. Mira, a mí hay algo que uno debería digamos que tener en cuenta y es que frente al tema de problemas, digamos, sí, uno tiene que ofrecer soluciones. No es tan fácil, o sea, teóricamente uno habla, digamos, de que sí, de que no me traigas problemas, tráeme soluciones, eso es muy bonito, pero realmente cuando uno habla de llevar soluciones, esas soluciones es cuando uno está pensando es en todo, o sea, es decir, en el contexto. Porque, mire, cuando se habla, digamos, de traer soluciones y no problemas, digamos como en este caso para poder demostrar de que sí se solucionó, se trata de poder asegurar todos los cabos que hay a nuestro alrededor. Entonces cuando nosotros hablamos de eso, de hablar todos los cabos, eso es solucionar. Por ejemplo, digamos, si usted habla de una situación que a veces digamos que sucede, que es que de pronto el tema de canales de comunicación, de que no se han podido enterar, muchas veces, digamos con la situación de aprendices, que el tema de certificado, digamos, ¿por qué cuando yo les hice lo de la inducción? Digamos, lo de la inducción, cuando yo les hice la primera presentación en donde les mostré todo eso, digamos, muchas cosas, es porque quería mostrarles frente a las situaciones que se pueden presentar, porque también digamos que también uno se pone en el lugar de ustedes. Y entonces uno dice, bueno, ustedes tienen una situación y esa situación como tal, como digamos en este caso como aprendices, ¿cierto? Pueden presentar muchos inconvenientes. Ahora, como instructores también pueden verse, digamos que envueltos en esa situación. Entonces, por ende, pues se hace necesario de que pues siempre se dé esa respuesta frente, porque digamos, ¿qué es lo que generalmente, porque yo me podía pensar, a mí, cuáles han sido los problemas que siempre me generan? Que entonces, profe, ¿qué hago si perdí la contraseña? ¿Qué hago si entonces el tema de otros, he estado, digamos, en otros cursos? ¿Qué hago si el tema es que el número quedó mal? Pues, o sea, todo eso, digamos, que se trata de resolver en esa inducción. Y créanme que, o sea, a mí siempre, digamos, que me estaban preguntando eso, digamos, posterior, porque pues generalmente no se pone, digamos, mucha atención a estos procesos de inducción y a veces uno, digamos que cuando uno recibe una ficha nueva, digamos, de aprendices que están empezando, uno sí debe, o sea, y esto es como sugerencia también, usted sí debería repetirles la inducción que vieron durante 2 o 3 días, usted sí debería tomar la primera sesión que usted tenga para repetirle, pero los aspectos generales. ¿Cuáles aspectos generales? Pues primero el uso de bibliotecas. Segundo, el tema de los, ¿cómo se llama? Los retiros voluntarios. ¿A quién le tienen que hablar? ¿No? Es especial. Lo otro, lo del tema de deserciones. Eso sí es importantísimo. Eh, porque ellos no lo notan. O sea, es mucha información también y a veces, pues como ya lo he dicho, y eso no lo he notado. O sea, eso no es una crítica, es una realidad. O sea, no, y es eso, es que si a mí los aprendices llegan y me preguntan, porque me ha pasado, digamos, cuando estaba titulada, vea, ¿qué hago con esto? Significa que el proceso no ha servido y me ha pasado varias veces. Yo sé que a ustedes les ha pasado varias veces. Entonces, por ende, digamos que uno debería tomarse esa primera sesión para todos los temas administrativos y de una vez con eso, vea, créanme que ustedes evitan dolor de cabeza que estén preguntando y todo, digamos, muchas cosas y eso, digamos, que es lo que uno trata de hacer en esto, efectivamente en estos espacios. Y aquí, pues, llevamos a todo esto, digamos que cuando pensamos en todo un contexto, en todas las repercusiones, porque uno tiene que pensar es en las repercusiones que tiene todo esto, pues a lo que yo voy a llegar finalmente es a decir, venga, de esta manera yo puedo cerrar y es eficaz porque mire, por un lado entonces se habló, se incluyeron a todos los procesos, cuando era un problema que era nada más de uno solo, se están incluyendo hasta 5 o 6 procesos más. Aquí están en tu mano, alta dirección, el tema de los procesos, digamos, de soporte contables,
inclusive si uno lo va y lo mira ahí, también entra lo que es la parte de compras, o sea, todo. Miren que, miren que va incluyéndose, no, es que ya los incluye a todos, porque como es un presupuesto, todos los procesos, y miren, y empezó de unas cotizaciones que no se les había hecho seguimiento. Entonces, hacia eso va. Ahora, esto, lo que yo puedo decirles es que se empieza a generar una práctica que en la cual cuando se va generando pues se va atendiendo del mismo modo. Entonces como digamos qué tipo de soluciones digamos se pueden atender digamos en ese sentido. Todo digamos lo que tiene que ver muchas veces con es cuando hay digamos otras personas que van a estar incapacitadas, de que se retiran, de que se digamos que se despiden, todas esas realidades. Entonces todo eso es lo que uno digamos que va atendiendo aquí. Y dentro de los procesos de inducciones, ¿para qué? Pues para que no lo repita, porque es que miren que eso es lo que sucede. ¿Por qué pasa lo del tema de las rotaciones? Y es porque los problemas no se solucionan, y a veces yo puedo especular hasta decir, y puede ser que esté equivocado, pero a veces hay ciertos empresarios, porque no son todos, que les gusta vivir en el desorden. O sea, sí, les gusta estar maltratando a las personas, les gusta estar con eso. Es increíble, o sea, suena ilógico, pero es así, porque no toman carta en el asunto. Se los digo en casos en donde habían situaciones en donde se presentaba en un mes, al siguiente mes era la misma situación y al tercer mes, y como que hasta el punto en que ya, o sea, en vez de tomar la solución desde el primer momento, y se mantenía repitiendo. Y lo curioso es que volvía, digamos, llegaba otra persona y también entonces volvía y se presentaba, digamos, esos mismos problemas. Entonces todo eso, y a veces uno dice, venga, o sea, si uno ve digamos, que se presentan muchos de esos tipos de problemas así diarios, pues es porque a veces no les gusta solucionarlo. Entonces, pues por eso digamos que a eso es a lo que nosotros vamos. Y aquí, miren, aquí pueden inventarse lo del tema de coaching, de muchas otras cosas. Pero miren que con una herramienta tan sencilla, económica como es esa, como la que les acabo de mostrar, en la cual puedan ser más sencillos y hacerle más seguimiento, pueden ustedes entonces generar, determinar mejoras más seguidas, y de tal manera de que pues ustedes pues puedan también darle solución al respecto. Bueno, voy en este momento, pues ya digamos que explicado, digamos, como todos estos temas a nivel de lo que es el tema de mejora, y con lo que yo les decía, que pues mañana voy a tener, se me asignó un evento de divulgación tecnológica. Entonces pues estaríamos viéndonos el próximo miércoles. El próximo miércoles voy a hacer dos cosas. Voy a reafirmar, digamos, lo que es que va a ser la tarea. La tarea cuál va a ser, y esto digamos que lo voy a compartir ya con los de la tarde. La tarea va a ser, voy a plantear una situación, o sea, esta va a ser la tarea para presentar, bueno, la evidencia, digamos, que yo voy a colocar aquí, que ya, digamos que ustedes ya esta tarde, ahorita me siento, ahorita en un ratico, después de terminar esto, me voy a sentar ya a hacerla. Permítanme acá, yo es que movilizo otra vez lo que son los paneles para que ustedes digamos lo tengan en cuenta. Esta va a ser la tarea. La tarea va a consistir en lo siguiente: yo voy a colocar una situación con otro proceso, digamos así, de forma también principal, digamos así como también una no conformidad, y yo voy a plantear una situación, ¿cierto? Entonces lo voy a hacer de tal manera de que ustedes se puedan ubicar, ¿cierto? Y voy a incluirles, digamos que en este caso, digamos que voy a incluirles lo que es el tema pues de tratamiento, ¿cierto? Lo que es el tema pues del hallazgo, lo que es el tema, digamos como esta situación, y voy a digamos a generar lo que es el tema ya de digamos como en parte lo que son análisis de causas, digamos voy a incluir algunas, voy a incluir pues una causa raíz, digamos, para que ustedes digamos que puedan completarla también para poder llevarla. Y entonces pues van a establecer entonces pues teniendo en cuenta, digamos, como dándole toda la información, lo que es el plan de acción, y de ahí para adelante cómo lo van a justificar. Entonces yo prácticamente digamos que les entrego esta situación, ¿cierto?
digamos lo voy a hacer de forma tal, ya digamos que ya digamos que ese digamos que va a ser la evidencia. Ustedes van a enviar este documento, el cual ya ustedes van a verlo allá en territorio ya el día de hoy, que ya suelto digamos como todo esto de esta manera, y con eso entonces ya ustedes ya la envían. Ahora el plazo digamos que yo voy a dar pues va a ser hasta que terminemos 22 de junio. Digamos que es el día que nosotros pues ya terminamos, 22 de junio. La idea pues si lo pueden tener antes mejor. Les doy digamos como todo ese plazo porque pues no voy a, digamos que no los voy a arcar con eso. Y esa digamos que va a ser la tarea, completar digamos la evidencia como tal, perdón, es completar digamos ya lo que es el plan de acción, lo que es el tema del seguimiento y lo que es el cierre de la acción. ¿Qué es lo que yo sí voy a evaluar? Pues que haya una respuesta completa, ¿sí? Entonces digamos que ese es el propósito con esta evidencia, va a ser la única evidencia que pues yo le voy a poner allí. La voy a poner de una vez pues en territorio para que de una vez allí la suban, ¿cierto? Digamos que ahí va a estar la evidencia. Eso lo voy a ya, digamos que el miércoles ya les explicaría pues como tal, ya digamos como ya donde lo van a subir y esto, y que hay digamos para enviarle digamos máximo el 22 de junio con N para digamos que pues obviamente si se puede hacer antes mejor. Lo otro que pues sí que digamos que decirles voy a hacerlo con intentos ilimitados porque pues eso digamos que también lo entiendo. Igual pues también con el tema de entregas tardías porque pues uno nunca sabe. Entonces pues la idea pues es que entre más ustedes se certifiquen pues mejor, cierto, porque pues esa es la idea. Y ese va a ser como tal pues el criterio, el envío digamos como tal de este tipo de evidencia, ¿no? Igual el día 22 pues voy a estar haciendo pues la retroalimentación con esto, porque eso digamos que va a ser junto a la tarea que tengamos a nivel de lo que es el tema de sistemas de gestión. Entonces, el primer bloque para lo que es la retroalimentación de esta tarea y y ya pues en el segundo bloque tendremos entonces la retroalimentación de la segunda tarea, y con eso digamos que terminaríamos esa sesión. Entonces ese digamos que es el propósito por el cual ya nosotros vamos a trabajar, lo que significa que pues yo en la siguiente sesión explico lo que es el tema de la tarea, de dónde subirla, y empezamos con todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo, con lo que es el tema de legislación, o sea, lo que es pero vamos a estar mirando parte de lo que es el tema de la ley 100, pero enfocado en lo que son las actividades de alto riesgo, ¿sí? Entonces ahí vamos a mirar algunos conceptos sí digamos de lo que es la ley 100 y demás, pero vamos a enfocarlo digamos puntualmente en lo que es la parte de alto riesgo, las condiciones, lo que es el tema de semanas de cotización y demás, porque pues yo sé que pues aquí todos y no la mayoría ya digamos que comprendemos ese tema de seguridad y salud, y entonces como que enfocarlo, los temas digamos que vamos a enfocarlo pues están ya digamos predeterminados. Yo de una vez aprovecho y les subo ya lo que es el tema de los dos programas de formación de este pues que vimos, que digamos el orden que yo seguí con la presentación de PowerPoint, y de unas también lo que es el tema de seguridad y salud en el trabajo, el programa de formación, ¿no? Y también hay las presentaciones que, bueno, la presentación ahí tengo que ajustarla. El día de mañana, digamos, quiero comentarles, voy a hacer digamos este DT, este evento de divulgación tecnológica, hablando sobre pues, las últimas actualizaciones, digamos que la necesidad de los empresarios en ese caso, es sobre las últimas actualizaciones a nivel de lo que ha salido en seguridad y salud. Por ejemplo, ahorita, bueno, cuál es el procedimiento, ¿cómo es que se llama? El procedimiento pues ¿para qué? Para lo que es el tema del trabajo, el trabajo pues ya en las empresas, digamos los protocolos de bioseguridad, porque pues recordemos que la pandemia no se ha acabado, pero digamos que todavía siguen los protocolos, ya se han reformado. Yo por ahí les comenté hace algunas sesiones también que salió pues a través de leyes y resoluciones.
Adicional, pues también lo que tiene que ver con el tema de trabajo en casa, cómo ya digamos se ha hecho digamos la normatividad alrededor de esto, digamos trabajo en casa, lo que digamos la diferencia, trabajo en casa, trabajo teletrabajo, eh, y trabajo remoto, ¿no? Que son pues esas modalidades que ya el gobierno nacional pues ha empezado digamos a legislarlas, porque pues la realidad también es que hay varias empresas que ya digamos digamos que se dieron cuenta con lo de la pandemia que estaban gastando mucho en gastos administrativos y dijeron no, todo el mundo se queda en la casa y seguimos trabajando, haga de cuenta igual. Entonces, pues, no, y hay empresas, digamos que me comentan el caso hace varias semanas de eso, de que hay empresas que, por ejemplo, pagaban con el tema de, digamos, de servicios generales, servicios públicos y arriendo, y bueno, y arreglos pues, locativos, mantenimiento locativo, están gastando 40 millones de pesos así, mensuales. Y entonces, pues, era un edificio, ¿no? Entonces ustedes entenderán por qué, un edificio. Y entonces dijo, no, yo me ahorro esos 40 millones y yo prefiero hacer otras cosas y yo los tengo allá, los tengo pues en la casa y me ahorro todo eso. Y entonces se han ido, digamos, ajustando a esas realidades. De hecho, pues eso, digamos, es un contexto aquí, porque digamos que ustedes han oído que Bill Gates, ¿cierto? Ya le dijo a todo el mundo, no, ustedes me quedan en la casa. Y mire que aquí en Colombia pues hay empresas que también han tomado esa decisión. Y eso pues también hay que mirarlo porque la legislación en eso digamos que se ha movido en ese sentido. Y también pues vamos a añadir pues también lo que es el tema de los famosos acosos, lo que es el tema también de matoneo, ¿no? Que eso digamos que en parte, pues una pequeña parte también digamos que ahí nos incluye porque lo que comienza en casa se continúa en los ambientes estudiantiles y luego pues va a lo que es el tema de las empresas. Entonces eso hay que también pues hasta cierto punto digamos trabajarlo, pero bueno, yo obviamente digamos que lo voy a centrar nada más en lo que es la parte laboral, no es como tal porque obviamente con ellos sí ya digamos que ellos van muy al grano y entonces va por la parte laboral. Entonces eso digamos que hay que tenerlo muy en cuenta y bueno, cualquier cosa, bueno, es un evento digamos que se debe divulgar, igual pues las empresas ahí, pues digamos que el que quiera digamos participar, yo también digamos no le puedo colaborar, eso va a ser mañana en la mañana, va a ser a partir de las 9 de la mañana. Entonces sí, lo que pasa es que nosotros, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a estar, digamos, yo voy a estar desde las 8 digamos, revisando que todo funcione bien, porque como no es la plataforma como esta en Meet, es también la de Teams y a veces, digamos, que he tenido problemas. Bueno, con esto, digamos que aquí yo quiero, digamos, cerrar este tema, pues ya, pues, hablándoles de eso, digamos que ya ahorita me voy a dedicar a subirlo, digamos, en este rato de mañana que nos queda, ya subir ya todo eso porque ya la información está lista. Y la idea es que ustedes ya digamos que ya esta tarde ustedes les van a recibir los correitos y todo eso. Yo lo voy a hacer y cualquier cosa pues lo haré entre el lapso de 5 a 7 si no alcanzo digamos ahorita. Entonces ya, pero ya eso digamos que ya queda listo. Digamos que es la tarea que al final pues voy a revisar digamos como tal la evidencia como tal que para subir y ya con eso entonces quedamos. Fecha máxima de plazo pues entregar el día 22 de junio con N y ese mismo día pues yo que sería nuestra última sesión hago retroalimentación de esta y de la que ya vamos a tener para segurizarlo en el trabajo. Entonces serían en total para este curso 2 entregas puntuales porque finalmente hacia eso va lo que es el tema de la mejora. Entonces a partir de esto, miren, es increíble, pero a partir de esto, ustedes, de ahí para allá, ustedes hacen esto muy bien y de ahí para allá hay trabajo, todo lo que quieran. Nada más acá lo vimos en un caso hipotético, entonces miren todas las repercusiones que tiene. En este sentido, pues voy a parar, digamos, lo que es la charla, digamos, como tal, la grabación. Agradeciéndoles, pues, de antemano. Voy aquí a mirar lo que es el tema de chat. Bueno, listo. Bueno, listo. Muchísimas gracias. De verdad. Y de verdad que para mí es un placer pues estar con todos ustedes. Voy a parar de una vez la grabación y de una vez